momento le doy la bienvenida a nuestro protagonista, al Espíritu Santo de Dios, al que va a hablar a nuestras vidas, que es nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Padre. Le doy la bienvenida a nuestro amado Jesús, porque Dios quiere enseñar, y es aprender a ser un guerrero, una guerrera y un soldado de Dios. Cómo pelear nuestras batallas, queridos, y cómo protegernos, saber cuál es el puesto de Dios y cuál es el puesto de nosotros. Porque Dios tiene un plan con nuestra vida, con la tuya y con la mía. Él va a derramar esos dones y esas gracias de ti y en mí, entre más nos alimentemos de su palabra, entre más tengamos comunión, porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios está con nosotros en todas nuestras luchas, en todas nuestras pruebas, en todas nuestras batallas. Él es el que vence, queridos hermanos, porque Él vence al enemigo y lo venció en la cruz del Calvario. Dios puede hacer su obra en nosotros. La palabra de hoy está tomada del libro de Apocalipsis, el libro más hermoso de toda la palabra de Dios. Y dice: después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una voz fuerte en el cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido el gran acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba. Lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclaman. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alegraos pues, queridos hermanos, cielos y ustedes que viven en ellos. Pero hay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el demonio ha bajado con furor, sabiendo que le queda poco tiempo. La palabra debe ir acompañada de Efesios 6, la coraza. Y un soldado de Cristo, y que te mantengas firme en la fe y que sepas pelear tus batallas, porque Dios las pelea junto a Dios, y entiendas y comprendas que tu comandante, que tu capitán es Dios y es tu jefe. Vas a sentir como esa guerrera, como esa soldada de nuestro Señor Jesucristo. Pero también esa pequeña niña, esa hija tierna que en su regazo le pide y le llora. Muchas veces creemos que la guerrera es la que es fuerte, porque una guerrera no es aquella que no cae, sino aquella que y con muchos roces y con sangre se levanta, porque Dios le da la mano y la levanta y le dice: ánimo, hija, que estoy contigo. Ánimo, hijo, que estoy contigo. Tú eres mi soldado. Y aunque te veas con una ropa normal, tú tienes puesto un casco que lleva una autoridad sobre tu cabeza. Y esa autoridad es Dios, porque tú sabes que hay una autoridad sobre ti, porque tú también llevas puesto un escudo, y ese es el escudo de la fe, que no puedes dejar que ninguna flecha incendiaria del diablo ataque tu corazón ni tu fe. Y cuando tú sacas ese escudo, esas flechas van a quedar ahí y se van a caer, queridos hermanos, porque no pueden contra ti ni contra tu fe, porque tu fe está puesta en un gran Dios, querido. Tú vas a pelear con esta espada que es la palabra de Dios, y con esa espada tú vas a vencer. Por eso tienes que leerla, escudriñarla, meditarla, porque ella es tu fuerza. Ella es esa espada con la que tú peleas a diario, y es la que te va a levantar cuando tú te sientas triste. Querido hermano, tú vas a ver esas promesas que taladran en tu vida, que taladran en tu corazón,
y que te hacen fuerte. Pero cuando yo empiezo a recordar la palabra de Dios, las promesas de Dios, y recuerdo que Él es mi Padre, que también es mi comandante, que es Dios Todopoderoso, vuelve y me levanta, queridos hermanos. Me levanta a través de una prédica, me levanta a través de una oración, me levanta a través de un hermano, me levanta a través de la alabanza. Pero sobre todo me levanta cuando abro esta Biblia, cuando abro esta espada, esta palabra de Dios, este alimento espiritual. Y Él me levanta, y así Él te va a levantar a ti. El Señor quiere enseñarnos a pelear nuestras victorias, a pelear nuestras batallas. Porque nosotros no peleamos contra carne ni hueso, sino contra potestades malignas. Usar los sacramentales de Dios. Tú tienes que usar el aceite bendito y ungir tu casa, ungir tu cuerpo, ungirte en la cabeza, en las manos, en los pies y en el corazón con la sangre preciosa de Jesús, y sellar tu casa con el aceite ungido. Tienes que mantener la sal exorcizada. Tienes que mantenerte en ayuno. Tienes que mantenerte en oración. Tienes que mantenerte en comunión con Dios. Y tienes que mantenerte, alimentarte del cuerpo y de la sangre del Señor, para tú poder vencer todas estas batallas. Y orar muchísimo. Y tener de aliado a San Miguel Arcángel. ¿Por qué te lo digo? Porque hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra ese dragón. Y tú y yo sabemos quién es ese dragón. El dragón es el adversario, que nos odia a muerte. Nos odia porque Dios nos creó y nos ama. Y Él no podía permitir y querer que en una mujer llamada la Virgen María se posara nuestro Señor Jesucristo y naciera, se bajara de todo su trono de gloria, de todos los 24 ancianos que lo adoran diariamente, para Él venir aquí a una pobre humanidad doliente y nacer donde comían los animales, en una pesebrera. Porque todo lo dibujan hermoso en la Navidad, queridos hermanos. Pero sabemos que donde nació el Señor estaba lleno de comida, de animales. Nosotros lo decoramos. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores vino a la humanidad a posarse en una mujer hermosa, en una mujer preciosa que dio un sí y que es importante en la salvación. Y que vino esa mujer a dar con ese sí vida a nuestro Señor, a nuestro amado Dios. Quizás todo lo esperábamos, con torrentes, que se abriera el cielo, grandes explosiones, cosas extraordinarias, cosas mágicas. Pero Dios quiso venir de una manera sencilla y prudente y en silencio. ¿Por qué, querido hermano? Porque los pensamientos de Dios son más altos que vuestros pensamientos, y sus caminos son más altos que vuestros caminos. Y Él es sabio, y es el único sabio por excelencia, porque a Dios no tenemos que entenderlo, sino obedecerlo. Porque a veces tú piensas una cosa, pero Dios piensa de otra manera. Porque tú pensabas cómo iba a venir un rey, vendría en un palacio con coronas de oro y muchas cosas de lo que viven los reyes. Pero Dios quiso venir con un reinado diferente. Y el pueblo de Dios esperaba un rey diferente. Pero vino un rey humilde, un rey sencillo, un rey que decía: colócame la mejilla, colócame la otra. Sí, un rey que te ama, un rey que entregó su vida por ti, que tú no entiendes por qué Él tuvo que hacer eso y derramar toda su sangre. Con la sangre del Cordero nos protegemos, porque con la sangre del Cordero es que es vencido Satanás. Queridos hermanos, tu lucha no es contra personas, tu lucha no es contra la vecina, tu lucha no es contra tu hermano, contra tu esposo, contra tu hijo. Tu lucha es contra el enemigo. Porque sabe que tú eres un peligro, porque sabe que tú eres un peligro para el infierno, porque el enemigo ha querido silenciar nuestros labios, porque Él ha querido que la palabra de Dios no llegue a muchas vidas, y Él no puede contraernos. Nosotros tenemos que cubrirnos. ¿Por qué? Porque el enemigo bajó, dice que bajó, y no hubo lugar para ellos en el cielo. Queridos hermanos, el infierno fue creado, Dios lo creó, la palabra de Dios nos habla de que fue creado para Él y sus ángeles. Para nosotros fue creado el cielo. Entonces tú dices: pero Dios es castigador. No, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Necesitamos quitar toda sordera espiritual, toda venda de nuestros ojos, todo lo que ha puesto el enemigo, porque dice su palabra aquí donde lo leímos, que Él engaña a todo el mundo y te hace ver lo bueno como malo.
Y hoy Dios está quitando vendas de tus ojos, tapones de tus oídos. Ha llegado la salvación y el poder de nuestro Dios, porque hoy se van a caer muchas escamas y muchas sorderas espirituales en el nombre poderoso de Jesús, de todo aquel que va a ver este video, que va a ver esta enseñanza. Entonces San Miguel nos ayuda en las batallas, queridos hermanos, en esas guerras espirituales, porque es un líder angelical que tiene autoridad en el cielo, y Jesús pelea por nosotros, y tú tienes que ser ese soldado y esa guerrera de Dios. Tú entiendes el proceso, tú no entiendes las pruebas, tú no entiendes por qué te pasan tantas cosas. Querido hermano, esos son ataques del enemigo, porque el enemigo te estudia y sabe cuál es tu debilidad, que tú estás peleando la batalla de la fe. Tú tienes que terminar la carrera, queridos hermanos, como lo dice San Pablo. Tenemos que hacer oración con la sangre de Cristo y la coraza de Efesios 6. Por eso dice que ha llegado la salvación y la autoridad, el poder y el reinado de nuestro Dios. Porque Dios nos dio autoridad. Dios quiere que ganemos y que ganemos nuestras batallas, porque Dios es ganador y vence y lo hace para que tú y yo seamos libres, para romper toda cadena de brujería, de hechicería, para romper toda cadena que te ata, toda cadena de escasez, de ruina, toda cadena que tú no entiendes porque en tu vida y tu familia pasan todas estas cosas. Y mucha gente dice, no, es que mi familia y toda la familia de ellos fue así. No, tienes que discernir por qué pasan tantas cosas en tu familia, porque son cadenas, queridos hermanos, que Dios tiene que romper a través del ayuno y la oración y tu conversión, porque pueden pasar años y años y años y tú no cambias y sigues con lo mismo. Es una perdedera de tiempo, porque tenemos que tener conversión en nuestra vida. No que tenemos que ser, Dios pide mucho, Dios lo pide todo, queridos hermanos. O amas a Dios, Dios te ama a ti por encima de tu pecado y te recibe a ti, sí. Pero tú no puedes tratar a Dios como un osito de peluche, porque Él se merece respeto. Por eso el temor de Dios es uno de los dones más importantes, queridos hermanos. Y Dios te va a dar la fuerza. Porque tú preguntarás, Lisette, tú no te equivocas. Todo el tiempo me equivoco, queridos hermanos. Pero Dios vuelve y me levanta. Pero por ese hecho de Dios ser misericordioso y amoroso, yo no puedo abusar de Él. Porque Dios se merece nuestra adoración, nuestro respeto. Mira, muchas veces buscamos a Dios por los milagros que Él puede hacer en nuestra vida. O lo buscamos por un interés, pero no lo buscamos por lo que realmente Él es, que es Dios, nuestro Creador, nuestro Señor. Pero cuando tenemos un problema, una dificultad, vamos y le reclamamos. Vamos y le decimos el por qué. Pero Él se merece todo nuestro amor y toda nuestra pleitesía, porque Él es Dios misericordioso, queridos hermanos. Yo he visto la misericordia de Dios en mi vida. He visto su amor, he visto su perdón muchas veces. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? ¿Cuántas veces Dios ha tenido ese amor y esa misericordia, queridos hermanos? Yo te estoy mostrando aquí un Dios de amor, queridos hermanos. Un Dios de infinita misericordia, pero un Dios que se respeta. Un Dios que se ama. Y que aunque tú te caigas, Él te vuelve a buscar y te levanta con los brazos abiertos. Y va y te busca, queridos hermanos. Quiere que nos alejemos del pecado, querido hermano, de las ocasiones de pecado, porque eso ata nuestra vida, ata nuestra alma, querido. Cuando todo eso ata nuestra vida y ata nuestras manos, no somos libres, sino nos vamos llenando de odio, de resentimiento, de rencor, y eso es lo que transmitimos a los demás. Herimos a los demás sin darnos cuenta. Por eso Dios quiere hacerte hoy libre, querido hermano, y no esclavo del pecado. Entonces Dios nos dio una espada poderosa, queridos hermanos. Y esa espada poderosa, ustedes saben y sabemos que es la palabra de Dios. Debemos conocerla para derrotar al enemigo en la tentación. Cubrirnos con la sangre de Cristo y esas armaduras. Habla del calzado. Ese calzado es traer esas buenas noticias de paz a la vida de las personas. Tener esa paz y mantenernos de pie. Es esencial estar de pie, aún en las adversidades. Pies dispuestos a predicar
Vemos algo hermoso en el libro de Isaías 52:7. Dice, qué hermosos son los pies. Qué hermoso, mírate tus pies ahí donde estás. Yo me miro los míos. Son muy hermosos. ¿Por qué son hermosos esos pies? Porque llevan la palabra de Dios. Porque llevan el mensaje de la salvación. Que tus pies vayan presurosos al bien, queridos hermanos. Porque Cristo, cuando lo estaban crucificando en los pies, estaba pagando por cada pecado, querido hermano. Por cada pecado que las personas cometen con sus pies, de ir a lugares que no deben de ir. Y cada cosa, queridos hermanos. En la cabeza, pagando nuestros malos pensamientos. En sus manos, cuando las personas hacen todo con sus manos, todo lo malo. Y en su costado brotó una misericordia infinita, queridos hermanos, para nosotros. Brotó el amor, brotó la iglesia. Hay corazones que están muy envenenados. ¿Por qué? Porque no se protegieron. No se protegieron con el escudo de la fe. Porque si hay algo hermoso que dice el Señor en su palabra, es que debemos cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida. Pero también sabemos que la palabra de Dios dice que del corazón sale lo malo, los malos pensamientos, los homicidios y todo. Por eso debemos cuidarlo, querido hermano. Nuestro corazón tenemos que cuidarlo de lo que escuchan nuestros oídos, de lo que ven nuestros ojos. Cubrir la mente, cubrir los oídos, cubrir todos nuestros sentidos. Un soldado se cubre la cabeza. Vemos que la soldada se cubre su cabecita para protegerse porque está bajo una autoridad. Y esa autoridad es la iglesia. Y es Dios, que no podemos andar por ahí como ruedas sueltas. Y la oración es perseverar, es el poder del cristiano. No se concibe un cristiano sin oración. No se concibe un cristiano que no ore. ¿Cómo va a saber lo que Dios le pide? ¿Cómo va a saber lo que va a hablar con Dios? Y por eso cuando no oramos, yo cuando no oro me debilito. Pero cuando lloro me siento fuerte. Pero dice el Señor también que cuando más débil eres, más fuerte eres. Invitándote a orar. Porque el Espíritu Santo viene en esa debilidad y es tu ayuda. Pero no para que te quedes sin orar, sino para que Él pueda llevar esas oraciones al Padre y avivar el fuego de Él en ti. El cinturón de la verdad. Caminar en verdad, caminar con Cristo, que es la verdad. Vivir bajo esa verdad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, querido. Porque esa verdad nos hace libres. Te hará libre, querido hermano. Vivir en la verdad es para ser esas nuevas criaturas, esos nuevos hijos de Dios. El enemigo está vencido. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, que lo ha vencido derramada en la sangre del Cordero. El enemigo no tiene poder, queridos hermanos. Porque la victoria es de nuestro Dios, de nuestro amado Jesús, de nuestro Cordero. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, queridos hermanos, y sus armaduras, las que nos enseñó. El enemigo fue derrotado hace rato y ustedes saben y yo que fue derrotado en la cruz. Dice que el enemigo ha bajado con furor porque nos odia. ¿Por qué nos odia? Porque nosotros tenemos tiempo. Porque nosotros tenemos carne. Y al tener tiempo y al tener carne, nosotros tenemos la capacidad de arrepentirnos. Por eso Dios cree en la conversión del corazón del hombre. Pero sobre todo cree más en el arrepentimiento. Recordemos cuando el Señor estaba en la cruz. Dos hombres, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Quién se ganó el reino? El que se arrepintió. Queridos hermanos, el otro no se arrepentía. Entonces lo que vale en nuestra vida es el arrepentimiento. Pero quiero decirte, querido hermano, que Dios te ama, que Dios tiene un propósito contigo, que no te asustes, que no tengas miedo, que Él vino a quitar toda venda de nuestros ojos, dice su palabra. Vino a abrir nuestros oídos a oídos de discípulo, Éfrata. Vino a levantarnos como la niña de Talita Cumi, como a Lázaro. Él vino, queridos hermanos, a que su luz brille en nosotros. Y dice, brillará vuestra luz. Él dijo que Él es luz y que también nosotros éramos luz y que éramos sal, que tenemos que saborear y sazonar, que la sal se volvía insípida, la pisaba. Por eso tu testimonio no puede caer en descrédito, querido hermano. El enemigo fue lanzado a la tierra, entonces él vive en los cuerpos, haciendo maldad, haciendo estragos, haciendo todo lo que él quiera hacer. Entonces él destruye hogares,
los desintegra, hace que se formen riñas, peleas. Queridos hermanos, coloca mareos, dolores de cabeza. Cuando tú invitas a alguien a tu grupo de oración, ese día es que le da dolor de cabeza, ese día le da dolor de barriga, ese día le llega la visita, ese día hay más ruido cuando va a predicar, ese día hay muchas interrupciones, porque a él no le conviene que tú conozcas a Dios, que se te quiten las vendas porque te tiene atrapado, te tiene atado. Por eso tú vas corriendo una botella de alcohol. Dios es hermoso, Dios es maravilloso, Dios es lo más grande que nosotros podemos tener. Por eso es que Él controla la vida de muchas personas que tienen drogas, queridos hermanos. Pero con esto te quiero decir que Dios te puede sacar de todos esos vicios, porque Dios es bueno y te ama. Y Dios puede ayudarte porque Él te ama con un corazón inmenso, con un amor eterno. La Biblia dice que en paz me acostaré y asimismo dormiremos, porque solo el Señor nos hace vivir confiados, queridos hermanos. Entonces ya sabemos las armas que tienes: la oración, la alabanza, alma poderosa para destrucción de fortalezas. Vestirte con la coraza de Efesios 6, que aunque te veas con esa ropita, estás vestida de guerrera, de soldada, haces parte del ejército del soldado de nuestro comandante Dios. Las cosas de Dios no se tratan de competencias. ¿Quién predica mejor? ¿Quién ora más bonito? Esto es para edificación de la iglesia. Y cada proceso que tú vives, querido hermano, es una enseñanza para otro hermano. Que Dios te bendiga. Ya sabes que no peleas contra seres de carne y hueso, sino contra huéspedes, potestades malignas, que atacan tus sueños, que atacan tu vida, que atacan tus finanzas y que te atacan a ti como persona. Porque el enemigo te estudia y estudia tu debilidad. Por eso tú debes estar alerta cuando él te quiere atacar, porque él lo primero que ataca es la mente. Te empieza a poner pensamientos de mentira. Después bajan a tu corazón si tú lo dejas. Y después que tú abres todas esas puertas, lo llevas a la acción. Y después que cometes todas esas atrocidades, dice: ¿por qué hice esto? Porque te dejaste usar por el enemigo. Déjate usar, pero por Dios. Quizás ese vaso donde Él pueda usar. Limpio, queridos hermanos. Si me voy a tomar un jugo, el vaso debe estar limpio. Así es Dios. Usar un vaso limpio. Arrepiéntete. Ve a bañarte, como digo yo. Cuando uno se confiesa, cuando uno dice sus pecados, uno es como cuando estaba sucio y se fue a bañar. Vive la presencia de Dios. Vive los sacramentos. Vive la Eucaristía. Vive la palabra de Dios. Vive la oración, queridos hermanos. Vive a Dios. Y a Dios se vive. Dios es bueno. Dios es amor. Dios es hermoso. Y si nos muestra la cosa es porque nos ama. Para que después no digas que no te avisaron. Dios nos ama. Dios no condena a nadie. Uno se condena solo, queridos hermanos. Uno se va. Porque hay dos caminos. Camino del bien, camino del mal. Por eso amo a Dios, porque tú decides. Si lo decides querer a Él. Alabamos a Dios en este momento, en esta hora, por su amor infinito y por todo lo que hace en nuestras vidas. Dios te ama, recuerda que Dios te ama y que no puedes caminar solo. No puedes estar solo en la vida. Tienes que llevar esa compañía de Él para que Él te guíe, oriente tu vida, dirige a tus pasos y tú puedas ser libre. Libre de toda carga, queridos hermanos. Sentirte pleno. Porque la paz va a irradiarse en ti. Porque la paz no viene de afuera. La paz brota de un corazón que perdona. Hay dos tipos de paz. La paz que pide algo a cambio, la que le pides a los hombres. Y la paz que nace de un corazón sin pedir nada a cambio. Dios te ama, Dios te bendiga. Dios está contigo. Espero que Dios te quiere hacer crecer en salvación. Dios es bueno, lo vuelvo y lo repito. Dios es bueno. Y nos avisa las cosas, amados hermanos. Amén.